Muy buenos días, hermanos. Una alegría verles esta mañana, fresca mañana. Estamos contentos con el clima esta mañana. Un saludo a los hermanos de Zoom, a la iglesia de Costa Rica, a la iglesia de Bilbao. Y la verdad que volvemos a retomar la palabra de Dios en la carta a los romanos. Una carta preciosa, la carta que tanto bien nos ha hecho la iglesia en todo este tiempo que hemos podido estar compartiendo la palabra. Y la verdad que, como decía, es una carta donde hemos sido confrontados con mucha verdad teológica, pero también hemos sido confrontados con la palabra de Dios en cuanto a nuestras vidas, ¿no? En lo que debemos vivir como creyentes. Y hoy nos toca Romanos capítulo 9, le invito a que vayamos ahí, versículos del 1 al 5. Y hermanos, vamos a leer el pasaje. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en dos versiones. Tenemos allí, dice, verdad digo en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, el pacto y la data de la ley, el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quiero leerles en otra traducción. Dice, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amargura, tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarles. Estos son el pueblo de Israel, elegido para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac, Jacob, son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Queridos hermanos, hasta aquí la porción que vamos a leer esta mañana. Y hoy me ocurre algo bastante difícil, querido hermano. Ustedes que me conocen varios años, ¿saben qué pasa cuando estoy así? Que lo que tengo que decir hoy va a ser duro. Porque fue muy duro para mí. El Señor me dio muchas bofetadas preparando este mensaje. Así que espero que estés atento a lo que Dios querrá decirte esta mañana, como por la gracia del Señor me lo dijo. Me explicó a través de estos pasajes cuánto nos falta. Queridos hermanos, los capítulos del 9 al 11, para introducirnos en esta sección, vamos a hablar de muchas cosas doctrinales, pero créeme realmente que los capítulos 9 al 11 tienen un tema o un hilo conductor. No es la elección o qué pasa con Israel, su elección, cuáles fueron desechados, la soberanía, la responsabilidad del hombre. Todo eso son los ítems dentro de un hilo conductor. ¿Saben cuál es? Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra. No pasará ni una sola de las palabras de Dios sin cumplirse. Y de eso se va a tratar. Pablo, como ustedes saben, estaba siendo rechazado por los judíos. Su mensaje no era muy amable para con ellos. Prácticamente era un enemigo de ellos porque hablaba prácticamente en contra de Moisés, parecería. Y Pablo, antes de explicar todo lo que yo les acabo de decir, Pablo va a abrir su corazón. Pablo va a abrir su corazón y espero que esta mañana también, a través de que conozcamos el corazón de Pablo, también conozcamos un poquito más el nuestro. ¿Qué hay en nosotros? ¿Y por qué digo que a nosotros también nos va a venir bien esto? Porque el pueblo de Israel, a quien está destinado o prácticamente escrito allí a los creyentes en la carta a los romanos en Roma, ellos habían recibido la promesa de la ley, ellos recibieron todos los pactos, ellos recibieron
un montón de cosas que era un privilegio que no todos los pueblos pudieron disfrutar. Pero sin embargo los rechazaron. Sin embargo los despreciaron. Sin embargo, prácticamente como que escupieron todo lo que había sido revelado. Ahora, en el final de esta prédica, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos muy privilegiados. Hemos recibido mucho. Hemos recibido tanto o más que el pueblo judío. Pero sin embargo, rechazamos algunas partes de la Biblia. Queremos obedecer unas y otras no. A veces no tenemos en cuenta absolutamente nada de lo que Dios dice para nuestras vidas. Vivimos la vida de acuerdo a nuestro propio criterio, a pesar de haber recibido un trato especial como fue el pueblo de Israel. Hay dos consecuencias que se pueden deducir de este pasaje. Es que la promesa de Dios no se ha cumplido, o que Jesús, el que se predicaba a Pablo, no era realmente el Mesías todavía. Pablo va a realmente dejar bien claro que estas dificultades van a ser bien respondidas. Dios no ha fallado su plan, el versículo 6 lo dice, aunque no es el que nos toque esta mañana a nosotros, pero lo dice, no es que Dios haya fallado. Eso no va a poder ser así. Pero Pablo, con la sabiduría y la inspiración del Espíritu Santo, va a introducirlo a decirle todas estas cosas al pueblo judío, a los que estaban escuchando, a los de Roma, pero los va a poner en una situación donde le va a explicar todo lo favorable que ellos tenían. Les va a dar un montón de títulos, no para calmarles la conciencia porque Pablo tuviera miedo de decirle las cosas que tenía que decirle más adelante, sino para que se dieran cuenta de la realidad de su situación. La doctrina que ellos habían aprendido a través de la ley, a través de los profetas, Pablo les va a hacer ver que cómo es posible, después de haber recibido lo que han recibido, ellos no entendieran que Jesucristo era el Mesías. Él no lo podía comprender. Y va a entender algo muy importante, querido hermano. Esto es un mensaje en un momento de la historia que estamos viviendo, donde a los cristianos se nos acusa de ser pro-sionista o anti-sionista. Están las dos. Están los que están a favor de Israel, que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, y que la iglesia es otra cosa, y a los que creemos que el Israel a que se refiere la palabra de Dios es el Israel espiritual. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un pueblo. Bien, pero aparte de eso nos consideran que los que consideramos que somos un pueblo, nos dicen que somos antisemitas, o en contra de Israel. Pero claramente, querido hermano, esta carta, estos versículos que vamos a ver más adelante, el 9, el 10 y 11, los capítulos, te vas a dar cuenta que Dios no falló en su plan, pero que tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel en el momento de Israel, cuando fue el escogido de todos los pueblos, es un pueblo que realmente fue especial en su momento. No podemos descartar esa situación. La misma declaración del Evangelio lo dice. Romanos 1:16. ¿Recuerdan lo que decía Romanos 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, especialmente de los judíos. Especialmente de los judíos. Así que, querido hermano, Dios va a cumplir su palabra. Nunca va a fallar una sola porción de la palabra de Dios. Ahora, en los próximos capítulos, como dije, vamos a ver mucha teología, mucha doctrina. Pero ahora vamos a ver el corazón de Pablo, querido hermano. Y yo quiero decirte todo esto porque no quiero que pierdas la importancia de este pasaje. Porque todos, a que no estamos esperando Romanos capítulo 9 para ver la doctrina de la elección, y acá se va a poner en vista lo que es el calvinismo, el arminianismo. Olvídate de eso un momento, hermano. Olvídate de eso un momento. Hoy quiero que no pierdas de vista la importancia de este pasaje. De un hombre que va a desnudar su corazón. Y que quizás desnude el nuestro esta mañana. ¿Qué hay en nosotros? Yo dividí el pasaje en 3 puntos. Y el mensaje se llama, que no lo dije al principio, tristeza y dolor por los perdidos. Y este pasaje del 1 al 5 hay 3 puntos importantes. Vamos a ver la veracidad del dolor de Pablo. Vamos a ver la profundidad del dolor de Pablo.
Y vamos a ver las razones del dolor de Pablo. La veracidad de su dolor. Vamos a ver este primer punto, querido hermano. Mira, como la verdad dice allí la palabra de Dios, verdad digo, en Cristo no miento. Claro, Pablo tiene que llevar a ese nivel su charla, porque claramente, como dijimos, él parecía ser un enemigo casi mortal de la nación. Estaba casi en contra de Moisés. Estaba como en rebeldía en contra de Moisés. La mayoría de la gente no le iba a creer lo que estaba diciendo. No era fiable, aún para los creyentes. Recuerdan que tenían miedo algunos de Pablo. Entonces él, aparentemente, esta forma de escritura, verdad digo, no miento, en Cristo, es prácticamente como sería como casi un juramento, como diciendo, cuando Jesús dijo, de cierto os digo, que quiere decir ciertísimo. Bueno, Pablo está usando una forma hebraica de decir, escuchen, lo digo en serio, lo digo sin hipocresía, lo digo sinceramente, pero hay algo más. Esto que dice Pablo como jurando decir la verdad, literalmente, ¿sabes qué está diciendo? Si lo llevamos al momento de hoy. Lo que les voy a decir, lo estoy diciendo como cristiano. ¿Saben por qué? Porque los cristianos no mienten. No deberíamos mentir. Pablo está hablando como un cristiano. Alguien que tiene la verdad y que debe vivir en la verdad. Y hay algo importante con esto. Dice, mi conciencia me es testigo, ¿no? ¿Sabe qué significa esa palabra? Que él no estaba siendo autoengañado. Creo que muchas veces nosotros nos autoengañamos con las cosas que decimos. Cuando alguien te requiere que digas o que rindas cuentas, yo creo que en el fondo te autoengañas porque no es la verdad lo que estás diciendo. Pero acá Pablo está diciendo, mi conciencia es testigo y lo digo delante del Espíritu Santo, que no estoy siendo engañado, que no soy hipócrita, que te estoy diciendo la verdad, que no estoy engañado en mí mismo. Lo digo como si estuviera delante de Dios. Mi pregunta es, hermano, cada vez que tú dices algo a alguien, ¿no estamos delante de Dios? Siempre. Nadie puede vivir de la presencia de Dios. Nosotros nos podemos sentir muy lejos de Dios, ¿no? Pero Dios nunca estará lejos de nosotros. Así que siempre, querido hermano, estamos delante de la presencia de Dios. Por eso es tan importante la mentira, el pecado de la mentira. Querido hermano, desde el comienzo de la mentira sí fue un gran problema. Por la mentira entró el asesinato. Uno dicen, ¿por qué no venía a la iglesia? No, porque no mientas. Toma en serio la mentira. Di la verdad. Estás delante de Dios siempre. ¿Por qué no eres comprometido? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no amas? ¿Por qué? ¿Por qué? Di la verdad. Dios nos va a ser burlado. Estamos siempre delante de la presencia de Dios. Querido hermano, no se trata de que seas tan bueno con las excusas que aparentemente todos te creamos. Porque eso quizás solamente sirve para este tiempo. Pero recordemos que vamos a dar cuenta de Dios de cada palabra, aún las ociosas. A esas que te parecen que no tienen importancia. Ustedes entienden un poquito cuando decimos con Julio que para servir al Señor es necesario que rindamos cuentas. Porque no podemos hacer lo que queramos. Porque ya vamos a ver que como al pueblo de Israel se le entregó el culto, ya vamos a ver qué significa que se le entregó el culto. A nosotros también se nos entregó lo que significa el culto. Y ya te lo voy a decir. Querido hermano, él dice que tengo gran tristeza. Podríamos llamar de esa manera de decir una tristeza continua, una gran tristeza, un profundo dolor. Ahora, hermano, cuando dice gran tristeza, yo siempre me pongo a pensar, ¿cuándo dejamos de predicar a las personas? Si realmente estamos tan entristecidos porque amamos a esas personas y deseamos que vengan a la vida eterna y que no perezcan, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo les seguimos predicando? ¿Es continuo el dolor? Porque si es continuo, no podemos dejar de predicarles nunca.
porque siempre nos dará tristeza su perdición. Ahora, la perdición de que Pablo habla era de su propia carne, ¿no? Dice, de los de mi carne, los míos, los judíos. Y más allá de la providencia divina, Pablo tenía en claro, obviamente, la providencia divina. ¿Quién más que Pablo entendía también la elección? Pero no se trata de eso. Se trata del amor real y de la función que vos y yo tenemos, como la que tenía Pablo, de predicar a los gentiles, de entender que a pesar de la elección de Dios, que solamente es divina y nosotros no la conocemos, tenemos que predicarle a todos, porque no sabemos esa elección. Entonces, querido hermano, realmente puede haber, o no debería haber, este sentimiento tan real en la mayoría de los creyentes. ¿Qué sentimiento? El que yo miro a Dios y digo, wow, Dios, gracias. Gracias por todo lo que tengo. Gracias porque tu palabra dice que soy más que vencedor, porque me espera la vida eterna. Que como dice Romanos capítulo 8, cuando empieza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo, nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios. Pienso en todo eso, digo, gracias. Y así como crece ese gozo, también debería crecer ese mismo sentimiento en dolor por aquellos que se pierden. Igual. No estamos llamados a vivir en gozo pleno, sin tampoco vivir en el dolor pleno de saber que los que amamos, como Pablo amaba a los suyos, iban a una condenación eterna. Ese sentimiento tiene que estar en cada uno de nosotros. Este es el primer punto, querido hermano, y Sugel Michelén dice algo que me gustó, que nosotros deberíamos pedir en oración un entendimiento o interiorizar tanto en el corazón lo que significa la perdición de los perdidos. Querido hermano, el infierno es real y eterno. El infierno es real y eterno. Y con esto voy a introducir, querido hermano, a lo segundo, la profundidad de su dolor. ¿Hasta dónde llegaba el dolor de Pablo? Él dice, porque desearía yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos. Es una palabra allí, anatema, que literalmente significa ser apartado, separado. Pero fíjate, a mí me llama la atención esto, querido hermano. ¿Por quién quiere ser separado de Cristo, Pablo? ¿Qué le dieron esos hermanos a Pablo? ¿Qué le dieron esos judíos a Pablo? 3 veces azotado, apedreado, lo querían matar a cada rato, lo perseguían. ¿Cómo? Querido hermano, los que Pablo quería o sentía semejante amor eran enemigos. ¿Y nosotros qué? A los enemigos no les predicamos porque son enemigos, pero que tampoco les predicamos a nuestros amigos y a los que decimos amarles. No nos alcanza a veces el amor ni siquiera para predicar a aquellos que decimos que amamos. Menos nos va a alcanzar el amor para predicar a aquellos que nos hacen daño, que nos traicionan. Julio decía que él estaba preparando un mensaje sobre el resentimiento. Lo que menos se podríamos esperar de Pablo con respecto a los judíos, con lo que le estaban haciendo, con lo que le hicieron, era amor, sino resentimiento. Sin embargo, no lo tenía. Mirá lo que me hicieron. Mirá lo que me hizo. Imagínate si fuera el hermano de la iglesia. Está bien, no vas a orar por la salvación del hermano, porque teóricamente es salvo. Pero el resentimiento, mirá lo que me hizo. Hermano, ¿qué le hicimos a Cristo nosotros? ¿Qué había en nosotros para que Él nos amara? Querido hermano, un amor completo, un amor perfecto, un amor maduro es el único capaz de decir, yo muero por ti. Jesús lo dijo, no hay amor más grande que este que uno ponga su vida por sus amigos, por los que ama. Sean enemigos o amigos, porque los ama.
Yo recuerdo que yo les conté que yo me estaba por ir de aquí cuando vine, el primer año. Porque yo decía, aquí esta gente, ¡ay, no la puedo amar! Y ese era mi problema. Alguien me dijo, por la providencia del Señor lo puse en mi corazón, en mi camino, dijo, tienes toda la razón, somos todo eso lo que vos dices, pero si no nos amas, mejor vete. Así es. Mi problema era mío, no de las personas. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Era la responsabilidad de Pablo amar. No que las personas tengan motivos para ser amados. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no dimos ni un solo motivo para que Dios nos ame. Es más, hicimos todo lo contrario para que no nos ame. Querido hermano, con razón. Con razón. Espero que mañana estés aprendiendo más acerca de la vida de Pablo. Con razón alguien puede decir como Pablo, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Entiendes mejor ahora esas palabras? ¿Entiendes por qué Pablo podía decir eso? Porque Cristo hizo eso. Cristo amó a sus enemigos. Llevó nuestras transgresiones. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pablo decía, si es posible, yo también quiero ser separado de Cristo. Las razones, tercer punto. Parece que este mensaje va a ser corto, pero créeme que falta mucho. Porque me quiero centrar más en la aplicación. Razones de su dolor. ¿Sabes cuál era la razón de su dolor? Por la condenación de los perdidos. Pablo entendía, Dios le había dado esa capacidad, que espero que Dios nos dé esta capacidad a nosotros mismos de entender lo que significa ser condenado al infierno. Pablo dice, yo quiero ser anatema, separado de Cristo. ¿Y saben que esta separación no es temporal? Es una ruina eterna. Es ruina eterna. Es separación eterna. Querido hermano, en el infierno no existe una sola gota de la misericordia de Dios. Y hay un pasaje que dice que si la misericordia de Dios no fuera todos los días, nosotros seríamos consumidos. En el infierno no hay misericordia de Dios. Por eso es la razón de Pablo diciendo, yo quiero ser separado de Cristo, porque entiendo que en el infierno no hay una sola gota de la misericordia de Dios. Por eso debemos predicarle a los perdidos, querido hermano. Por eso debemos predicarle a aquellos que decimos amar. Esta palabra, anatema, en el Antiguo Testamento, cuando lo estudias en hebreo, algunas veces significa también ser separado, pero para Dios. Porque la palabra significa separación. Pero Pablo siempre la usa en forma negativa, ¿vale? Es un dato que quiero darles. Querido hermano, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo no redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Querido hermano, esta declaración tiene dos posibilidades. Nos lleva a dos posibilidades. O estás en Cristo y salvado, o estás sin Cristo y perdido. O perdido. Otro pasaje que me lleva a pensar muchísimo en esto es que estas palabras de Pablo son realmente el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que Pablo tenía muchísimo que gloriarse. Es más, él recurre a decirle a los judíos todo lo que ellos tenían. Sin embargo, fueron los que le rechazaron y quizás escupieron todo lo que ellos tenían de parte de Cristo. Ellos eran privilegiados. Pablo reconoce
a través de todos estos títulos que le da a ellos, los pactos, las promesas, el culto, la gloria, la data de la ley, todo eso eran títulos que deberían haberlos hecho recapacitar de quién era el Mesías. Pablo les declara, ustedes estaban en gran bendición con respecto a cualquier otro pueblo, pero sin embargo los rechazaron. Ese era el gran dolor de Pablo, de entender que ellos estaban perdidos. Por eso el deseo de tan ardiente, de cómo decir, ¿cómo es posible que ustedes tuvieron tanto y no entiendan quién es Cristo? ¿Cómo es posible que, oye iglesia, que yo tenga tanto de parte de Dios, sin embargo, no me importe realmente los que están al lado mío? Y no me importen, no porque no te ocupas a veces de las personas, no estoy hablando de que no hacemos nada, de ninguno, buenas obras. Estoy hablando de orar y de predicarle el Evangelio a las personas que decimos amarles. Mira, cuando yo llegué a los caminos del Señor, una de las cosas que antes de llegar a entender el Evangelio, no me gustaba hablar con los evangélicos, que mi mamá se juntaba, mi papá, todo ello. Yo fui el último de creer en mi familia. No me gustaba, ¿sabes por qué? Porque a mí me molestaba que esa gente siempre estuviera hablando de Dios. ¿No te pasó a llegar a Cristo? ¿No te dicen eso? A ver, ¿no tenés otro tema que no sea Dios? ¿No puedes hablar de otra cosa que no sea de Dios? Es que ahora que yo conozco al Señor, yo digo, no quiero conocer a nadie si no sea para conocer a Cristo, para que conozca a Cristo. No quiero que Dios me ponga a nadie si no sea con el propósito de llevarlo a Cristo. ¿Para qué pasarla bien con mis amigos si van a una condenación eterna y yo no me ocupo de predicarles el Evangelio? No soy responsable si se van al infierno. Será su propio pecado. Pero sí soy responsable de haberles predicado el Evangelio. Y de eso daremos cuenta. Pero también el hecho de no hacerlo te posiciona a ti y a mí en decir de qué hay en nosotros realmente. ¿Qué clase de amor es realmente que tenemos? Dios no puede ser burlado, querido hermano. Estas palabras de Pablo, como son hombres conforme al corazón de Dios, como lo fue David, ¿saben que Moisés intentó hacer lo mismo? En Éxodo 32, Moisés baja y dice, a este pueblo, mira lo que acaba de hacer, un becerro de oro, te están haciendo un ídolo. Por favor, él dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, le dice Moisés, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés también, como Pablo, mejor dicho, Pablo también como Moisés, decía, por favor, perdónalos. No le tomes en cuenta. Haceme culpable a mí. Culpable a mí. Esto, querido hermano, aunque es tan precioso, es una imposibilidad. El hecho de que vos quieras eso, amén, deberíamos tenerlo todo, cada uno de los que estamos aquí, pero es una imposibilidad. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros puede justificar a nadie ni tomar el lugar de nadie. Solo alguien como Dios puede presentarse ante Dios para justificar el pecado. Pero realmente esto demuestra el amor de Pablo. Eso demostraba el amor de Moisés a su pueblo. Así que, hermano, más allá de este afecto humano, que es precioso, que debe haber en nosotros. Y esto, querido hermano, ustedes recuerdan que yo siempre digo una frase. Esto no lo digo de vosotros, sino se lo digo a vosotros. ¿Recuerdan? Bueno, esta vez no. Esta vez no lo digo de vosotros, se lo digo a vosotros. Este mensaje es para ti. A de esta iglesia, no estoy hablando de otra iglesia. Porque si creo que algo nos falta es esa clase de amor. Porque les conozco. Porque me conozco. Porque también fue una bofetada para mí. Qué tristeza tuve mientras aprendí este mensaje. ¿Cuánto me falta amar como Pablo?
¿Cuánto me falta cuando pienso que, bueno, yo estoy bien, nada me puede separar del amor de Dios? Que Dios se encargue de los demás. Claro que se va a encargar de los demás. Dios es soberano, eso no te quepa la menor duda. Pero ese sentimiento no es de un creyente que ama. No es de alguien que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, debes amar como Cristo. Por eso también dice que tenemos la mente de Cristo. Es posible. Es posible amar así, hermano. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es posible? Porque me lo dice la Biblia, acá está. No me lo estoy inventando. Pablo no es una leyenda. Querido hermano, ellos eran, dicen los de mi carne, que son israelitas. Esto teológicamente es muy profundo porque los israelitas, que saben que surgieron después de Jacob, ¿saben cómo son los nombres hebreo, israelita y judío? ¿Saben por qué se los llama así de esa manera? Los hebreos son hasta Abraham. Luego Abraham tiene hijos y llega a Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice que se llama Israel. Después de Jacob, todos se llaman israelitas. Y después del exilio de Babilonia, los que regresaron, casi todos los que regresaron del exilio de Babilonia, eran de la tribu de Judá. Por eso son judíos. Así que tenemos los hebreos hasta Abraham, los israelitas son de Jacob en adelante, y los judíos son casi hasta el día de hoy, de la tribu de Judá. Por eso se llaman judíos hasta el día de hoy. Que cuidado, que no tiene nada que ver con el Israel de ahora. El Estado de Israel, fundado en 1948, son los israelíes. Pero no todo lo que es israelí ahí son judíos. Hay cristianos, hay musulmanes, hay de todo. No son judíos por estar en Israel. Amén. Un judío nacido en Estados Unidos no es Israel, no es israelita, es judío. Es un poco complicado, pero para que entiendan, israelita, cuando Pablo se refiere así, israelita, significa son de mi antepasado, y lo dice el versículo 5. Son los que teológicamente tenían ellos la recepción de la ley, era la nación escogida, a ellos se les dieron las promesas. Es más, allí vivía Dios. Pablo dice, ¿cómo puede ser? Ustedes tenían la gloria de Dios. Ella moraba allí. Después dice, de los cuales son la adopción. Dios escogió a ese pueblo para llamarlos sus hijos. Romanos 3:3 también lo dice. Ellos, aunque violaron los pactos, la alianza, sin embargo, Dios no iba a dejar de cumplir sus pactos hacia los padres. Ellos iban a ser una nación escogida. Hay varios pasajes que, hermanos, Éxodo 4:22. Dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Le dice, deja ir a mi hijo para que me sirva. Jeremías 31:9 dice, yo soy Israel por padre y Efraín, hijo precioso para mí. Lo dice también el versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Todas estas cosas disfrutaban los israelitas, los de su carne, que decía Pablo. Ahora dice, ellos tenían también la gloria. ¿Y saben a qué se refiere la gloria? A la presencia de Dios. ¿Y saben cómo estaba tipificada la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿A través de quién? Una de las formas, el arca. El arca representaba la gloria de Dios. Y en 1 Samuel 4:22 dice, digo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. Había sido fuera, había sido sacada la gloria de Israel cuando se sacó el arca de allí. Todas estas cosas tenían este pueblo. Sin embargo, los rechazaron. Querido hermano, la ley. Ya sabemos mucho de la ley, hemos estado estudiando Romanos. Ellos eran a quienes se les dio la ley. La ley les recordaba los pactos que Dios tenía, que había hecho con Abraham, con Moisés. Querido hermano, nadie, ningún pueblo, ninguna nación fue como la del pueblo de Israel.
Nadie tuvo semejantes privilegios. Nadie. Y dice que también tuvieron el culto. Y acá está lo que nos compete a nosotros. ¿Saben qué significa que también tuvieron el culto? Significa que Dios le dio la forma legítima de adorar a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios y cómo se adora a Dios? Dios se encargó de todo a través de ese pueblo. Y también ahora nosotros como iglesia, en su palabra, Dios nos ha dejado dicho cómo se sirve a Dios. Estas cosas te he escrito, le dice, ¿no, Pablo? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Hay instrucciones, hay culto. Esta liturgia que nosotros hacemos es una de las formas, porque las formas pueden ser muchas, pero tiene que haber adoración, tiene que haber alabanza, tiene que haber la palabra, tiene que haber comunión, tiene que haber la cena. ¿Cómo lo hacemos? De aquí primero a esto, segundo, no importa el orden. La liturgia no es lo importante. Lo importante es que estén los elementos de adoración a Dios en un culto. Dios lo dejó escrito. El versículo 5 dice, déjeme que lo encuentre, quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Otra versión dice, cuyos son los padres. Esto también tiene mucha importancia, querido hermano, para el pueblo judío. Ellos descendían de esos santos personajes escogidos, elegidos personajes del Antiguo Testamento. Todas esas promesas que se le había dado a ellos, a los padres. De ellos, dice, venía el Cristo. Querido hermano, Abraham, Isaac, Jacob y otros más eran esos padres, eran los patriarcas. Y dice, de los cuales descendió Cristo. Pero la importancia de que ellos se le hicieron las promesas. Ellos tenían promesas que habían leído, que habían teóricamente entendido y tenían que haberse dado cuenta que se cumplían en Cristo. Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo a nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ellos tenían que haber entendido que no solamente a Israel, a los pueblos judíos iba a llegar el evangelio y que iban a ser benditas, sino en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones, incluyendo los gentiles. Ellos tendrían que haberse dado cuenta y no lo entendieron. ¿Recuerdan que los judíos prácticamente no querían que se acercaran los gentiles a la iglesia? Cuando Pablo también dice allí en sus cartas que oraba al Señor para que la iglesia aceptara aún la ofrenda de unas iglesias gentiles. Porque quizás los de Jerusalén no querían aceptarla porque eran de gentiles. Aún estando en la iglesia, los judíos pretendían seguir perteneciendo a un pueblo especial único. Cuando Dios, por ese rechazo, Dios injertó en el único olivo. Dios no tiene dos olivos, hay un solo olivo, un solo árbol. Fueron injertados los gentiles a un solo olivo, a un solo pueblo. Y me encanta que el versículo 5 dice, y de los cuales es Cristo según la carne. Querido hermano, Jesucristo era judío. ¿Cómo podemos ser antisemitas? ¿Cómo podemos ir ante los judíos? No estamos hablando del... Cuando yo digo esto, sacate de la mente el pueblo judío de hoy. Sacate el pueblo de Israel de hoy. Pensá en la época de Pablo. Querido hermano, y lo que está diciendo acá dice que ese que descendía de los patriarcas, que había hecho la promesa de Dios, era Cristo según la carne, pero que también era el Dios bendito sobre todas las cosas. Aquí vemos en Pablo decir que había dos naturalezas en una sola persona, en la persona de Cristo. Según la carne era judío, sin ningún lugar a duda. Era descendiente de Abraham. Pero era Dios bendito por sobre todos los siglos. Y no quise enfatizarme en ese versículo porque podríamos hacer una sola prédica, porque ese versículo, los que creen en Jesús solo o antitrinitario, traducen mal este versículo. Pero en la gramática griega no hay ningún lugar a duda, que está hablando de un
pasaje trinitario, el cual es Cristo bendito, el cual es Dios, perdón, bendito sobre todas las cosas. Ese título, sobre todas las cosas, solo puede ser otorgado para Dios. Nadie más. Por eso se le otorga a Cristo, porque Él es Dios. Así que, querido hermano, la salvación vino a través del pueblo judío. Nunca lo olvidemos de eso. Así que no podemos estar en contra del pueblo de Israel, hablando siempre como hablamos de Israel, no de que está ahora. Y quiero leerles, para que entiendan un poquito más este sentimiento de Pablo, Lucas 24, del 13 al 27. Quiero que vayan ahí y lo leamos solamente. No vamos a hablar mucho, pero para que entendamos como el resumen de lo que Pablo está diciendo aquí. Hebreos 1, del 1 al 3, creo que lo leyó Iván esta mañana. Hebreos 1, del 1 al 3. Creo que lo leyó, si lo podemos poner allí. Si tú te fijas, ahí en Hebreos 1, del 1 al 3, ahí dice que Dios, habiendo hablado por los profetas, por los padres, en el final, o en el último tiempo, nos habló por medio del Hijo. No, pero ya había hablado Dios anteriormente. Y en esta charla que Jesús tiene con estos dos discípulos en Emaús, camino a Emaús, fíjate lo que dice. Leamos allí el versículo 13. He aquí dos de ellos, el mismo día, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido todas las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los de nosotros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Wow. ¿Entienden la desesperación y la tristeza y el dolor de Pablo? No había... Cuando a veces decir, no, porque no creen en Dios porque lo ignoran, no creen en Dios porque le faltan argumentos. A los judíos, al pueblo de Israel no les faltaron argumentos. Deberían haberlo entendido. Era un pueblo que recibió, que vino siendo preparado desde el principio para la llegada del Mesías. Les vino contando toda la vida del pueblo, de esa nación, que el Cristo debía venir. Sin embargo, no lo reconocieron. Querido hermano, esto que nos puede a nosotros también aún parecer, ay, qué necios el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se hayan dado cuenta? ¿Y nosotros qué hacemos con la Escritura? Pues nos dice que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Que no nos reconocemos todavía? ¿La necesidad de predicar el Evangelio? ¿Por qué aún todavía estas sillas están vacías? ¿Por qué aún con las oportunidades que tenemos diariamente no lo hacemos? Yo te pregunto, cuando llegas a la noche de tu casa, ¿te pones a pensar si hoy tuviste la oportunidad de predicar a Cristo? Yo se hablo con el pastor Julio y me dice, hoy con a tal cliente le dije, hoy a tal... Yo como a veces no sé cómo hacerlo, porque digo, a ver, si no me da pie
la persona a veces, como es difícil, no te da, tienes que andar provocando. ¿Sabes qué hago en la fábrica? Pongo música cristiana. A todos los que vean la música, fuertísimo. Y por ahí estoy escuchándolo a Sugelo, a Esprolo, tengo la canción, Él me sostendrá. Y entonces viene la gente y dice, no, ¿qué está escuchando este? Ah, le digo, perdón, ya lo bajo. Es que estoy escuchando acerca de Dios. Ah, ¿cómo de Dios? Y si me llega a dar un tronquito así de calce, ¡pimba! Predicando el Evangelio. Pero están escuchando. He conocido muchos creyentes así, que han venido a hacerme reparto, cosas así, y son creyentes. ¿Se han dado cuenta? Por la música. Querido hermano, ¿cómo se dan cuenta que eres creyente? ¿Qué haces? Pablo estaba dispuesto a ser separado de Cristo. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? Por amar a esos que dices que amas. Solo pasarla bien con ellos. Para que cuando estemos listos a la hora de salida, que puede ser mañana, ellos ya no estén contigo disfrutando de la salvación. ¿Es verdad que le amas? Después de pensar en un corazón como este. ¿Es verdad que le amas así? Querido hermano, las palabras de Pablo son definitivas. Cristo desciende de los judíos según la carne, pero a su vez Él es el mismo Dios que está sobre todas las cosas. Esa es la conclusión que Él le da a los que están escuchando la carta en este momento. Ahora espera que se cargue aquí. Ahí está. Amén. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios y el que reina sobre todas las cosas y Él es el único digno de eterna alabanza. Otro pasaje, otra traducción dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Otra forma de decirlo es que ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. No hay manera de querer separar este pasaje trinitario. En cualquier traducción tendrías que negar el texto en su gramática para decir que allí Jesús no es Dios. Es un pasaje totalmente trinitario. Ahora, vamos a aplicar este mensaje para terminar. Este pasaje nos lleva a pensar una cosa. Un verdadero cristiano jamás puede ser antisemita. Porque Cristo, según la carne, vino del pueblo judío, del pueblo de Israel. Querido hermano, también, si no somos antisemitas porque somos verdaderos creyentes, tenemos que entender que tenemos que misionar, hacer una misión. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que predicarle al pueblo de Israel, porque si no, ellos no se van a salvar. Porque hay una sola forma de ser salvo, no por ser pueblo de Israel, sino por creer en Cristo, en el Mesías. Sin Jesús no se van a salvar, querido hermano, así que tenemos que predicarle. ¿Y sabes qué? A los tuyos tampoco. Tus amigos, tu familia, no se van a salvar si no les predicas de Cristo. El hecho de no predicar a Cristo, ¿sabe qué significa realmente? ¿Qué puedo aplicar de este mensaje? Es que tú no entiendes el Evangelio o tienes un Evangelio distorsionado. Si tú no predicas a Cristo, tú no entiendes el Evangelio y eso es problemático. ¿Sabes por qué? Porque quizás también vos estás engañado y no crees en el Evangelio. Y tendrás condenación como los que llamas tú perdidos. ¿Crees en el Evangelio? No puedes ser antisemita. ¿Crees en el Evangelio? Debes predicarle, porque la única forma de salvación es por medio de la predicación del Evangelio. A los tuyos también. Si tú amas a Dios, entonces predicas. Los dones son importantísimos, hermano. Pero este deseo ardiente de predicar el Evangelio no se trata de los dones. Se trata de cualquier corazón que Dios ha derramado su amor por el Espíritu Santo. Si tú no sientes esto, el amor de Dios no ha sido derramado en tu corazón. Recuerda que hace poco estuvimos hablando sin querer, queriendo, porque Dios lo sabía,
acerca de las paradojas del cristiano. El martes en la reunión de oración estuvimos hablando de esa paradoja, de la soberanía de Dios y yo pedirle cosas. El hecho del viernes estuvimos hablando de la predicación del Evangelio, ¿no? De que Dios ya sabe quiénes son, pero tenemos que predicar. Pero acá también este pasaje nos enseña otra paradoja. ¿Saben cuál es? Que así como sientes tanto gozo por lo que tienes en Dios, tienes que sentir tanta tristeza por aquellos que se pierden. Y si tu amor a Dios está creciendo, amén, también tiene que crecer tu dolor para con los perdidos. La paradoja se haría en que si tú no estás creciendo en el amor a Dios, claro que no te va a doler que a los que amas se pierdan. Hay otra cosa fea que pasa con esto. Muchos de los que rechazan a Cristo lo rechazan porque nosotros no le hemos predicado y porque se sienten tan bien con nosotros que disfrutan de las cosas que disfrutamos nosotros. ¿O no? Cuando dice Hebreos que algunos han gustado de la benignidad del Señor, han probado un poquito de los poderes del siglo venidero. Bueno, esto literalmente está hablando quizás de nuestras familias y de nuestros amigos, bien cercanos. ¿Por qué rechazar a Cristo? Porque se sienten tan bien con ustedes, que están disfrutando de lo bueno y de la bendición que tienen ustedes, que dicen, estoy bien. No necesito tanto como ustedes, porque con lo que ustedes tienen está buenísimo. Y con lo que ustedes brindan, ya me vale, ya me es suficiente. ¿Sabes qué quiero decirte con esto? Que tu testimonio no va a salvar a nadie. Chicos, jóvenes, usted que tiene más amigos que nosotros los viejos. Tus amigos no se van a salvar, Osvaldo, por lo bueno que seas. Por lo cordial, hospitalario, buena gente. Porque lo único que van a hacer es sentirse cómodos yéndose al infierno. Si no le predicas el Evangelio, el testimonio no salva. Salva la palabra de Dios porque es la única que tiene poder para la salvación. Así que predica el Evangelio. Sugel dice, el gozo produce dolor, pero ese dolor debería aumentar el gozo. ¿Qué? ¿Cómo es esto? El gozo produce dolor, pero ese dolor debería aumentar el gozo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo entiendo esto que dice Sugel? Porque nosotros no somos diferentes a los que se pierden, en un sentido. Si no fuera por la gracia, estaríamos en la misma condición, querido hermano. ¿Por qué ellos están perdidos? Porque no les alcanzó aún la gracia y nosotros también hubiéramos estado perdidos si no nos hubiera alcanzado la gracia. Está en tus manos alcanzarles la gracia de Dios a través del Evangelio. Tú no nos puedes introducir a la gracia, eso lo hace el Señor. Pero tú le puedes acercar la gracia, como alguien te la acercó a ti. Ante esto solo nos queda una sola pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué Dios me hiciste oír a mí y no a mi hijo? No a mi esposo, no a mi madre, no a mi padre, no a mis amigos. ¿Por qué a mí? Bueno, ¿por qué a mí y a miles no? Porque Dios es soberano y hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Pero eso, ese gozo de que a mí sí, que aumenta, también tiene que aumentar el dolor por los perdidos. Gozo, dolor, más gozo. Y quiero hablarles a algunos que quizás esté aquí. Que para muchos
será todavía esa tristeza y ese gran dolor. Quizás todavía tú estás en condenación. Quizás tú todavía no has entregado tu vida a Cristo. Y tú seas ese gran dolor y esa gran tristeza, a pesar del gran gozo que tenemos. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Deja la rebeldía. Entrega tu vida a Cristo. ¿Sabes qué? Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. No se trata de una oración. Se trata de un corazón que entiende su bancarrota espiritual. Que entiende que basta de luchar por tus propias fuerzas. A los judíos, más adelante en el capítulo 10, Pablo les va a decir que ellos no fueron condenados porque Dios no los eligió. Ellos fueron condenados por su pecado. Querido hermano, si tú hoy eres el motivo de gran tristeza para alguno, deja de serlo y ven al gozo de la salvación. Amén. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este hermoso pasaje, Señor, de tu palabra. Gracias porque en él encontramos realmente una gran riqueza y realmente un pasaje donde hemos sido confrontados y cuánto nos falta para amar como Pablo, por ejemplo, amó. Que entendemos que es posible. Tan perfecto como tú, no, Señor, pero, Señor, como dice Pablo, ayúdame a ser como Pablo. Ayúdame a ser como tú, Señor. Que realmente amemos como es el amor que tú has definido, no como a nosotros nos parece. Que sea nuestra adoración como tú la has definido, no como a nosotros nos parece. Señor, tenemos tantas cosas que aprender de tu palabra. Aún llevamos 30 años en el Evangelio, algunos más, pero sin embargo somos niños a veces en la forma de pensar todavía en algunas cosas. Cuánto dolor hay en mi corazón a veces por entender cuánto me falta. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser una iglesia que ame de verdad, que ame porque predica el Evangelio y obedece tu palabra, que ame porque realmente el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Para que podamos cumplir lo que dice tu palabra, que cuando el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, entonces somos testimonios, somos testigos para este mundo, hasta lo último de la tierra. Señor, ayuda a expandir nuestra mente y que no quedemos solo en Pamplona, Señor, no solo en nuestro barrio, no solo en nuestra familia, que entendamos que tu llamado es para toda criatura. Señor, ayúdanos a pensar como Pablo, a sentir como Pablo y a hacer lo que Pablo hacía. Dios, gracias por tu palabra. En tu nombre, amén.